Hola, si tú ya viste este maquillaje del mimo, ahora te cuento la historia. Hace años atrás, un joven llamado Roberto, de 15 años de edad, era un muchacho muy solitario, muy triste. Nunca conoció a su padre, su madre era alcohólica. Nunca lo cuidó y se lo dejó a la hermana y lo abandonó. Su tía lo crió, se hizo cargo de él desde muy pequeño, a la edad de 8 años. Ya que Roberto empezó a crecer, al cumplir 15 años, la tía le dijo: ya estuvo, Roberto, ya no te puedo mantener, es hora de que tú busques un trabajo. Entonces Roberto, desesperado, se puso a buscar trabajo en los mercados. Lo único que hacía era ayudar a las señoras con su mandado, hacerle favores a los vecinos para ganarse un poco de dinero, pues nadie lo contrataba por ser tan joven. En ese Roberto iba caminando por un parque y observó un mimo que estaba divirtiendo a la gente. Los tenía tan entretenidos que la gente empezaba a aplaudir y le daba donaciones a aquel mimo. Roberto se sentó y lo observó y dijo: yo quiero ser un mimo. Pues con el poco dinero que había ganado haciendo mandados se compró el maquillaje y empezó a hacer lo mismo que aquel mimo. Roberto tenía tanto talento y tanta gracia que empezó en un parque haciendo sus shows. La gente se cautivó con el talento de Roberto, que empezaron a donarle, y cada sábado a las 5 de la tarde se presentaba Roberto en aquel parque. Hasta que un día dijo: tengo que conseguir trabajo, quiero trabajar en un circo. En el lugar donde él vivía se iba a presentar un circo. Roberto se presentó con el dueño del circo y le pidió trabajo. El dueño del circo, al verlo, su actuación, lo cautivó y dijo: tienes mucho talento y mucha gracia, estás contratado. Y ahí empezó la historia de Roberto, trabajando en aquel circo. Su show eran los más vistos, la gente le divertía mucho. Pasaron los años y el tiempo no perdonó. Roberto se hizo viejo, ya no causaba gracia, ya se veía muy cansado. En caso que le dijo el dueño: Roberto, ya no puedes trabajar aquí. Ahorita lo que la gente busca son los payasos, los mimos ya no. Roberto, al escuchar eso, se puso tan triste y le dijo al dueño: yo toda mi vida he vivido de esto, yo no sé hacer nada, soy un viejo. Lo siento, Roberto, pero ya no te puedo tener aquí. Roberto, tan triste, se fue llorando de aquel circo donde le entregó su vida, su juventud y su energía. Roberto, tan triste, caminando en un día lluvioso, dijo: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a llevar un plato a mi boca? Roberto empezó a hacer los mismos shows cuando empezó en la calle, pero no llamaba la atención, a la gente no le gustaba, no se quedaba a verlo, ni siquiera le daban donaciones. Roberto no hallaba qué hacer, no hallaba cómo poderse mantener, hasta que se le ocurrió una idea: buscan payasos, entonces me convertiré en uno. Agarró su maquillaje y empezó a pintarse de payaso. Hasta que un día venía otro circo a su localidad y dijo: voy a pedir trabajo en ese circo, no importa a dónde me lleven,
pero ya no seré un mimo, ahora seré un payaso. Y fue con el dueño del circo. Le presentó un show que él había ensayado durante mucho tiempo. Aunque Roberto ya estaba grande de edad, su talento no se iba, así que cautivó al nuevo dueño y le dijo: está bien, estás contratado, Roberto. Roberto, muy feliz y muy contento, empezó a armar sus shows que fueran diferentes a los demás payasos. Claro que compartía créditos con otros payasos que estaban en ese circo. A esos mismos payasos no le agradaron Roberto. No les agradó que Roberto estuviera ahí. En dado caso en que empezaban a inventar cosas de Roberto al dueño, le decían que Roberto era amante de lo ajeno, que le robaba maquillaje, se les perdía dinero y le echaban la culpa a Roberto porque era el nuevo. El dueño enfrentó a Roberto y le dijo: Roberto, ¿es verdad que estás tomando cosas que no son tuyas? Y Roberto le contestó: claro que no, yo nunca he sido un ladrón. Lo poco que tengo me lo he ganado con mi dinero, con mi trabajo, con el sudor de mi frente. Yo no soy un ladrón. Roberto, indignado, triste, dijo: bueno, están diciendo que yo les hago eso, pues ahora se los voy a hacer. Empezó a esconderles el maquillaje, a hacerles maldades a aquellos payasos. Incluso llegó a ponerles picante en los maquillajes. Para el momento de aplicárselos les ardiera la cara. Los payasos enojados se dieron cuenta que Roberto había tomado represalias. Esto no se va a quedar así. Enfrentaron a Roberto, lo empezaron a insultar. ¿Por qué no te largas de aquí? Eres un maldito anciano que no sirve para nada. Ya deberías de irte a un asilo. ¿Qué estás haciendo aquí? Lárgate, no vales nada. Y Roberto, enojado, empezó a defenderse y a contestarles su agresión. En ese momento, los payasos enojados, furiosos, empezaron a golpear a Roberto. Entre todos. Eran 3 payasos contra él solo. Roberto tirado en el piso, desahuciado, lastimado, llorando, exclamando: ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué permites que me hagan esto? Yo lo único que quiero es trabajar. Roberto, llorando, se dirigió a la cocina, agarró el instrumento más filoso que había ahí. Estaba totalmente histérico. Empezó a atacar a los payasos sin piedad, hasta terminar con todos. En eso Roberto empezó a reír y a reír y a reír. Y ahí terminó con su vida. Obviamente, con esa masacre que hubo en aquel circo, el circo cerró sus puertas. Y dicen que en ese lugar donde estaba el circo, aún sigue el alma de Roberto penando. Hay gente que lo ha escuchado, incluso dicen que escuchan unas risas en aquel lugar donde pasó ese momento tan infernal. Y esta es la historia de Roberto, el mimo asesino, y esto es lo que conlleva este maquillaje. Gracias.